Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de manejo de vía aérea y ventilación con enfoque en la secuencia de intubación rápida. El manejo de la vía aérea involucra los procedimientos para crear una vía aérea permeable para lograr una adecuada ventilación o oxigenación. El cerebro es un tejido muy susceptible al daño inducido por hipoxemia, por lo que el hecho de asegurar una vía aérea comprometida para asegurar la entrega de oxígeno es esencial en el manejo del paciente crítico. El manejo de la vía aérea incluye establecer una vía por intubación endotraqueal, técnicas supraglóticas como mascarillas laríngeas y vía aérea quirúrgicas como traqueostomía o cricotiroidectomía percutánea. Conocer la anatomía de la vía aérea superior es esencial al momento de realizar una laringoscopía directa, ya que permite identificar las estructuras y puntos de referencia necesarios para asegurar una intubación endotraqueal exitosa. La vía aérea inicia en las fosas nasales, donde el aire se calienta y se humedece, para posteriormente pasar a la nasofaringe, orofaringe y finalmente a la laringe, la cual se encuentra anterior al hueso hioides, al cartílago tiroides, a la membrana cricotiroidea y al cartílago cricoides. La bayécula es la hendidura que existe entre la base de la lengua y la epiglotis. En la imagen superior derecha se observa un esquema de la glotis y en la imagen inferior derecha se observa una imagen real de la glotis durante una laringoscopía directa. La epiglotis yace en la base de la lengua y provee el punto de referencia más importante al momento de realizar la laringoscopía. Esta parece un gorro sobre la glotis, la cual yace caudal a la epiglotis. La epiglotis está suspendida del hueso hioides en su línea media por el ligamento hioepiglótico. Los cartílagos aritenoides, cuneiforme y corniculado, forman la pared posterior de la entrada de la laringe. Estos cartílagos son puntos de referencia anatómica importantes debido a que son las primeras estructuras visibles al elevar la epiglotis al realizar la laringoscopía y pueden ser la única porción visible de la glotis en algunos pacientes. Las paredes laterales de la glotis están formadas por los pliegues aritenoepiglóticos. En la imagen de la izquierda podemos observar algunas variaciones anatómicas de la glotis observadas mediante videolaringoscopio. En el cuadro C se aprecia cómo se pasa el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. En la imagen que está a su derecha podemos observar la importancia de reconocer la pared posterior de la glotis, dada, como ya mencionó, por los cartílagos aritenoides, ya que estos separan la vía aérea del esófago. El esófago tiene una orientación horizontal y apariencia fruncida. Distinguir la glotis del esófago es un paso crucial al realizar la laringoscopía, previniendo de esa manera una intubación esofágica. Consiste en brindar una anestesia rápida y relajación muscular para prevenir el riesgo de aspiración de contenido gástrico durante la intubación, típicamente empleada en pacientes inestables de forma aguda para asegurar la vía aérea. Tiene indicaciones muy heterogéneas con un enfoque en una secuencia ABCD, airway o vía aérea, pacientes con pérdida de la permeabilidad de vía aérea, breathing o ventilación, pacientes con intercambio gaseoso severamente comprometido que requieren ventilación mecánica, circulación, para mejorar la entrega de oxígeno en pacientes con hipovolemia o para procedimientos de control de sangrado, disfunción, para proveer neuroprotección en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, Glasgow disminuido, estatus epiléptico o parada cardíaca. Se debe de tener en cuenta la mnemotecnia de las 7P de la secuencia de intubación rápida para una adecuada realización de la misma: preparación, preoxigenación, optimización preoxigenación, premedicación, parálisis e inducción, posición, prueba de colocación, cuidados post-intubación. Antes de iniciar, se necesita realizar un checklist del equipo necesario para la intubación endotraqueal, compuesto por lo siguiente: adecuada posición del paciente, monitorización del paciente con pulsioximetría, trazo del electrocardiograma, presión arterial, vía periférica permeable, contar con los medicamentos apropiados, agentes de inducción, bloqueadores neuromusculares y fármacos complementarios como vasopresores, una toma de oxígeno funcional, un dispositivo bolsa válvula mascarilla o AMBU adecuado para el paciente, equipo de succión funcional, cánulas orofaringeas o cánula de Guedel y cánulas nasotraqueales para permeabilizar vía aérea, laringoscopio verificando que la luz funcione, hojas de laringoscopio de varios tamaños, tanto curvas o Macintosh, como rectas o Miller,
pinzas McGill para extracción de cuerpos extraños, tubos endotraqueales de varios tamaños, comprobando previamente la insuflación del globo, guía metálica semirrígida para tubo endotraqueal, jeringas para insuflar el globo del tubo endotraqueal. Además de lo anterior, se debe contar con dispositivos alternativos de aseguramiento de vía aérea en caso de vía aérea difícil, incluyendo dispositivos supraglóticos, videolaringoscopio y equipo de cricotiroidectomía y traqueostomía. Se refiere a la administración de oxígeno para alcanzar la máxima saturación de oxígeno posible previo a la intubación con el propósito de optimizar las reservas de oxígeno para disminuir la velocidad de desaturación y brindar un rango de seguridad media durante la apnea e hipoventilación que está dado entre 88 a 90% de saturación de oxígeno. Generalmente se provee con oxígeno al 100% usando un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla. La posición óptima del paciente es la posición de olfateo con una elevación de la cabeza entre 20 a 25 grados. La preoxigenación debe continuar hasta la desnitrogenización de la capacidad funcional residual del pulmón y alcanzar una fracción de oxígeno tidal final mayor a 90%, lo cual generalmente se alcanza a los 3 minutos. La preoxigenación aumenta el rango de seguridad de la secuencia de intubación rápida. Lo más común es contar con un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla a 15 litros por minuto. La preoxigenación provee un periodo más prolongado antes de que ocurra una desaturación clínicamente significativa, por lo que su monitorización con oximetría del pulso es esencial. La posición en la que se realiza la preoxigenación ayuda a maximizar su eficacia. Si el paciente no tiene contraindicaciones, la cabeza del paciente se deberá elevar al menos 20 grados. En caso de que el paciente cuente con indicación de inmovilización del cuello por sospecha de lesión espinal, se puede optar por la posición de Trendelenburg inversa. Existen varios métodos para realizar la ventilación, dependiendo de si el paciente presenta ventilaciones espontáneas y o si el paciente es cooperador. Se recomienda que pacientes que no puedan tolerar adecuadamente la ventilación en apnea, se realice ventilación gentil con el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla, evaluando el riesgo de aspiración, ya que esta técnica introduce aire considerable a la cámara gástrica que puede condicionar regurgitación de su contenido. Si el paciente está consciente, dejar que el paciente controle la frecuencia de las respiraciones sin aplicar presión positiva. En caso de paciente inconsciente, aplicar ventilaciones con presión positiva cada 6 segundos. Si hay compromiso de la vía aérea o dificultad para ventilar al paciente, puedes colocar una cánula orofaringea o cánula de Guedel siempre y cuando el paciente ya esté sedado para evitar reflejo nauseoso y tusígeno. La presión cricoidea, maniobra de Selig, se usa con la intención de comprimir el esófago para evitar la regurgitación gástrica hasta que la vía aérea sea asegurada con un tubo endotraqueal. Uso controversial. Puede ayudar a mejorar la vista de la anatomía laríngea. Las imágenes muestran la clásica técnica de CE, figura A, y la técnica modificada VE, imagen B. Observe la posición de las manos del médico. La cara del paciente es empujada contra la mascarilla, haciendo tracción de la cara del paciente contra la mascarilla y no al contrario para evitar lastimar la cara del paciente. Los factores de riesgo asociados a una preoxigenación inadecuada y o fugas aéreas incluyen barba o vello facial, ausencia de dentadura, edad mayor de 55 años, anormalidades faciales como retrognatia, cuello corto o quemaduras faciales, presencia de sonda nasogástrica y obesidad. Se refiere a considerar los factores no anatómicos que pueden condicionar una intubación difícil como inestabilidad hemodinámica, presión intratorácica elevada, efectos de los fármacos de inducción, datos de choque, pérdida de volumen, sangrado activo, choque obstructivo, embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, choque cardiogénico, choque séptico, anafilaxia o pacientes ancianos frágiles, y realizar intervenciones con la intención de prevenir o manejar dichos factores. Se refiere a la administración de medicamentos para disminuir la ansiedad y la potencial respuesta fisiológica negativa a la intubación. Los medicamentos para premedicación incluyen midazolam, es el agente preferido, dosis 1 a 2 miligramos intravenosos, inicio de acción 60 a 90 segundos, vida media 1 a 4 horas. Recomendaciones. Agente preferido. Evitar en pacientes con dosis elevadas de opioides. Fentanilo. Dosis 1 a 3 microgramos por kilo. Inicio de acción menor a 30 segundos. Vida media 2 a 4 horas. Recomendaciones. Usar en pacientes que necesiten disminución de respuesta adrenérgica
evitar en pacientes hipotensos o que no toleren la disminución de la ventilación por minuto. Atropina, dosis 0.02 microgramos por kilo. Inicio de acción, 2 a 16 minutos. Vida media, 2 a 3 horas. Recomendaciones: usar en pacientes con bradicardia o secreciones abundantes. Lidocaína, dosis 1.5 miligramos por kilo. Inicio de acción, 45 a 90 segundos. Vida media, 7 a 30 minutos. Recomendaciones: no se recomienda en pacientes con adecuada inducción y parálisis neuromuscular. La elección del agente de inducción se basa en las características del fármaco y factores específicos del paciente. Se incluyen los siguientes fármacos: Propofol, dosis 1 a 2 miligramos por kilo intravenosos. Inicio de acción, 15 a 45 segundos. Vida media, 5 a 10 minutos. Recomendaciones: usar en pacientes hemodinámicamente estables con broncoespasmo, pacientes con presión intracraneal elevada, evitar en pacientes hipotensos o con FeVI baja, puede causar bradicardia. Etomidato, dosis 0.3 miligramos por kilo intravenosos. Inicio de acción, 15 a 45 segundos. Vida media, 3 a 12 minutos. Recomendaciones: usar en caso de inestabilidad hemodinámica, puede ocasionar insuficiencia suprarrenal transitoria. Evitar en pacientes con choque séptico o crisis convulsivas. Ketamina, dosis 1 a 2 miligramos por kilo intravenosos o 4 a 10 miligramos por kilo intramusculares. Inicio de acción, 30 segundos. Vida media, 5 a 15 minutos. Recomendaciones: usar en caso de inestabilidad hemodinámica o asma. Evitar en pacientes hipertensos o con abundantes secreciones orales. Midazolam, puede usarse como premedicación. Dosis 0.1 a 0.3 miligramos por kilo intravenosos o intramusculares. Inicio de acción, 60 a 90 segundos. Vida media, 1 a 4 horas. Recomendaciones: evitar en pacientes ancianos y o con falla cardíaca, hepatopatía y o inestabilidad hemodinámica. Se usa para reducir la tasa de complicaciones en pacientes que requieren aseguramiento de la vía aérea en emergencia y mejorar las condiciones de la intubación. Se prefiere bloqueadores neuromusculares de rápido inicio de acción y rápida eliminación debido al riesgo potencial de no lograr la intubación o ventilación mediante mascarilla. Succinilcolina, dosis 1.5 miligramos por kilo intravenosos o 3 a 4 miligramos por kilo intramusculares. Dosis máxima 150 miligramos. Inicio de acción 1 a 1.5 minutos. Vida media 3 a 6 minutos. Recomendaciones: evitar en pacientes con hipertermia maligna y o riesgo de hipercalemia. Rocuronio, dosis 0.6 a 1.2 miligramos por kilo intravenosos. Inicio de acción 1 a 2 minutos. Vida media 30 a 67 minutos. Recomendaciones: usar en caso de contraindicación para succinilcolina o incapacidad para ventilar con mascarilla. Es nefrotóxico. Becuronio, dosis 0.1 a 0.2 miligramos por kilo intravenosos. Inicio de acción 2 a 4 minutos. Vida media 20 a 60 minutos. Recomendaciones: usar en caso de contraindicación para succinilcolina. Puede causar intubación prolongada. Es nefrotóxico. El rocuronio y el becuronio son bloqueadores neuromusculares no despolarizantes que pueden revertirse con su Gamadex a dosis de 16 miligramos por kilo. La meta es alcanzar una adecuada inducción y relajación muscular entre 45 a 60 segundos. Se puede evaluar la eficacia de la relajación muscular evaluando el tono del músculo macetero, realizando un movimiento de apertura de la mandíbula para comprobar su laxitud sin resistencia. Una vez logrado esto, se puede realizar la laringoscopía. En caso de no alcanzar una parálisis neuromuscular adecuada, se recomienda esperar otros 15 a 30 segundos. Una posición adecuada del paciente es importante para maximizar las posibilidades de una intubación exitosa. La clásica posición de olfateo en una extensión atlanto-occipital de 3 a 7 centímetros es adecuada para la mayoría de los pacientes. Una manera sencilla de determinar una adecuada elevación de la cabeza del paciente es la alineación del meato auditivo externo del paciente al mismo nivel de la escotadura esternal en el plano sagital. La extensión de la columna cervical por debajo de la articulación atlanto-occipital puede comprometer la visión de la glotis, por lo tanto, hacer más difícil la intubación. Cuando el pecho del paciente obstruye el mango del laringoscopio,
colocar toallas o sábanas debajo de la cabeza o el tronco superior puede ayudar a liberar la obstrucción. Debe considerarse la posibilidad de lesión de columna cervical, sobre todo en pacientes con trauma cráneoencefálico y facial, en los cuales la extensión de la columna cervical está contraindicada. La mayoría de los médicos inician el primer intento de laringoscopía directa con una hoja curva, ya que provee una mejor área de visión y manipulación del tubo endotraqueal. No obstante, la hoja recta provee ventajas en caso de epiglotis muy largas o flexibles, además de ser superior en pacientes con laringe en situación muy anterior, pacientes con retrognatia o con limitación de la apertura bucal. Para abrir la boca del paciente e insertar la hoja del laringoscopio, se puede utilizar la técnica de la tijera, empleando la punta del dedo pulgar y del dedo medio de manera cruzada y aplicando una presión leve en los incisivos superiores e inferiores. La apertura bucal también puede lograrse al hiperextender la cabeza con la mano derecha. Independientemente del método empleado, la inserción de la hoja del laringoscopio debe ser de manera controlada para evitar lesionar los tejidos blandos y los dientes. 1. El primer paso es realizar una apertura bucal suficiente para evitar lastimar la dentadura del paciente. 2. El mango del laringoscopio se toma con la mano izquierda y en dirección de los pies del paciente. 3. Insertar la hoja del laringoscopio y controlar la lengua. 4. Con cuidado, avanzar la hoja hacia la epiglotis y de manera controlada y gentil, levantar la punta de la hoja unos cuantos milímetros. 5. Avanzar la punta de la hoja hacia la bayécula, evitando plegar la epiglotis contra la hoja. 6. Colocar la punta de la hoja contra el ligamento ioepiglótico en línea media. Cuando se usa una hoja de laringoscopio curva Macintosh, se debe colocar la punta de la hoja realizando presión contra el ligamento ioepiglótico y no directamente sobre la bayécula como clásicamente se recomienda, ya que la presión en el ligamento ocasiona una elevación de la epiglotis de forma más efectiva. 7. Levantar la hoja en dirección del mango, exponiendo de esta manera la glotis. No realizar maniobra de palanca ni apoyarse sobre los dientes del paciente. 8. Optimizar la visión de la glotis y colocar el tubo endotraqueal, de preferencia con una guía semirrígida. El tubo debe entrar de forma lateral a la hoja del laringoscopio y deslizarlo por el paladar, evitando colocarlo en la línea de visión para permitir ver que el tubo pasa a la glotis. En caso de dificultad, se puede utilizar la maniobra burp o manipulación externa de la laringe por sus siglas en inglés. Una vez que el tubo pasa las cuerdas vocales, se debe detener el avance del tubo endotraqueal aproximadamente cuando el globo haya pasado 3 a 4 centímetros más allá de las cuerdas vocales. La meta es dejar colocada la punta del tubo de 2 a 4 centímetros por encima de la carina. Una vez logrado lo anterior, se sostiene firmemente el tubo, se saca la guía en caso de haberla utilizado y se insufla el globo del tubo endotraqueal para fijarlo. Debe confirmarse que el tubo se encuentre en tráquea de manera inmediata. La capnografía colorimétrica o cuantitativa es el método más preciso para confirmar la colocación intratraqueal del tubo. Si el tubo endotraqueal está bien colocado, debe haber una adecuada carga de CO2 durante la exhalación. El examen físico y la radiografía de tórax pueden ofrecer información útil, pero no pueden ser usados como pruebas de adecuada colocación. También debe excluirse la intubación selectiva de uno de los bronquios principales, siendo más común la intubación del bronquio principal derecho, por lo que se debe evaluar que ambos campos pulmonares ventilen de manera simétrica, así como todo paciente debe contar con una radiografía de tórax posterior a la intubación para evaluar la profundidad del tubo endotraqueal. Una vez confirmada la adecuada colocación del tubo endotraqueal, se debe asegurar el tubo con cintas comerciales, o preferentemente con un sostén especial para tubo endotraqueal, los cuales son más confortables para los pacientes. Se debe manejar un nivel adecuado de pseudoanalgesia y programar los parámetros ventilatorios más adecuados para el paciente, lo cual dependerá del contexto clínico del paciente. Se emplean mediante dispositivos de aseguramiento de vía aérea que proveen oxígeno sin traspasar la glotis. Dichos dispositivos incluyen mascarilla laríngea, tubos laringeos, tubos orofaringeos y tubos nasofaringeos. Las posibles complicaciones del uso de dispositivos supraglóticos son broncoespasmo, dificultad para la deglución, lesión de nervio laríngeo, edema supraglótico, parálisis de nervio hipogloso. La vía aérea quirúrgica se logra accediendo a través de la tráquea usando cricotiroidectomía
o traqueostomía. Debe considerarse en situaciones de emergencia en las que no es posible lograr el aseguramiento de la vía aérea por otros métodos o cuando la intubación endotraqueal no es una opción. Patologías avanzadas que condicionen obstrucción de la vía aérea superior, cáncer o vía aérea severamente estrecha. Rutas nasal u oral comprometidas por disrupción debido a trauma o quemaduras. Técnica de rescate cuando no puedo intubar y no logro oxigenar. Tiene una menor tasa de complicaciones que la traqueostomía. Puede realizarse mediante una incisión quirúrgica o mediante punción con cánula de la membrana cricotiroidea, la cual se encuentra entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. La técnica mediante incisión quirúrgica se recomienda en situaciones de emergencia. La técnica de punción mediante cánula debe reservarse para personal familiarizado con la técnica y solo ante situaciones en las que no se logre ventilar al paciente. Esto ha sido todo respecto al tema manejo de vía aérea. Nos vemos en el próximo tema.